Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las tres developers más importantes de uranio del mundo. Y es que estas están en Canadá, en Athabasca Basin. Y es que me preguntáis bastante cuál de estos tres players me gusta más o qué empresa prefiero. Hay muchas del sector, pero así developers grandes con proyectos ya conocidos y afianzados y que bueno, que puedan suponer un impacto en el mercado más significativo, pues yo creo que son estas tres y además están en Canadá y son las más conocidas. Luego hay proyectos muy interesantes en África y en Namibia, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a comparar a las tres Marías, vamos a comparar estos tres proyectos y al final del vídeo también os daré mi opinión y bueno, ya sabéis cuál tengo en cartera si me seguís. Pero la que tenga en cartera no significa que sea quizá la que me guste más. Entonces, vamos a ello. Primero, Athabasca. ¿Qué es Athabasca? Pues bueno, es la mejor región del mundo para la exploración de uranio. Aquí puedes ver un mapa y con los puntos amarillos, pues son esos yacimientos de uranio que hay en la región. Como veis, la zona este es la zona más explorada y donde, bueno, donde están pues las grandes minas de Cameco, Cigar Lake, MacArthur River, están todas en la parte este. Y luego en la parte oeste, que se ha puesto de moda en esta, no sé si decir última década, pero desde principios del siglo XXI, pues bueno, se han descubierto grandes yacimientos como los que veremos de Arrow, de NextGen y Triple R, de Fission Uranium. Y también, bueno, de algunos tiene PurePoint, que es una pequeña exploradora, ha descubierto cosas cerca de Arrow. Y es una región más inexplorada y que ofrece, pues bueno, ese potencial, ese incentivo de explorar bueno, que es muy interesante y pueden seguir cosas muy chulas de esa región. Aún así, la parte este sigue dando resultados de exploración. Por ejemplo, NextGen, como veremos, bueno, aquí no lo veremos, pero tiene hizo un spin-off de su exploradora, que es ISO Energy, y tiene un proyecto muy interesante allí también en la parte este, que es Hurricane, y que bueno, que está dando resultados muy, pero que muy interesantes. Entonces, esta es la presentación del lugar. Básicamente, geológicamente, ha sido bendecida por los dioses del uranio y aquí se encuentran los mejores depósitos con concentraciones abrumadoras. Entonces, estos tres grandes players, tres grandes proyectos son NextGen, Fission y Denison. Vamos a ver los proyectos core de estas empresas. No va a ser un análisis a profundidad de las empresas. Como ya podéis ver, la duración del vídeo pues no va a ser excesiva. Entonces no acabaremos de profundizar. Por ejemplo, en The Next Gen tenéis disponible en este canal y en análisis de inversión un análisis completo sobre la empresa. Entonces, si os interesa ese proyecto, os recomiendo que vayáis a análisis de inversión o lo busquéis en este canal mismo, que creo que aquí está público también, y podréis ver el análisis de NextGen, que es una empresa que ya digo, que es la que tengo en cartera y es muy interesante. Vamos con el primer proyecto, que es el de Fission. Y como veis, el tamaño es una brutalidad. Y como ya podemos ver, son 102 millones de libras de uranio en indicated, o sea, es muchísimo, en 2 millones de toneladas, a un grado del 2,1%. Esto en uranio es una brutalidad. O sea, es mucho. Como veremos aquí los core, o sea, el centro de los depósitos, son una brutalidad también, pero es que pensad que aquí es que todo es una locura, ¿vale? Son cosas muy concentradas y muy grandes. Y como veréis en las economics de los proyectos, eso se nota. Esto es un high grade brutal, esto de Fission. Pensad que en otras partes del mundo se habla por partes por millón, o sea, no de porcentaje. Por lo tanto, esto es una locura. Luego, como veis, tenemos 32 millones de libras en Infrared Mineral Resource en 1.200.000 toneladas. O sea, a un grado también de 1,22, que es un grado muy alto, como digo. Ahora mismo no tengo la equivalencia en oro, pero yo qué sé, imaginaos 10 gramos por tonelada. Me lo estoy inventando, ¿eh? Porque recuerdo que tenía la equivalencia y ahora no me viene a la cabeza, pero como digo, es una brutalidad y es una concentración muy, muy alta. A nivel de las economics del proyecto, pues bueno, aquí hay dos tipos de proyecto que querían hacer.
Como veréis, esta empresa es un poco locura, es la peor, por lo tanto no profundizaremos tanto. Querían hacer al principio un open pit. El problema es que hay un maldito lago. ¿Cómo vas a hacer un open pit en un lago en Canadá? O sea, querían rodear el lago, como os enseñaré en la foto siguiente, y hacer un open pit de esa forma, que vale, que eso se ha hecho y es... se puede hacer ingeniería y es técnicamente podría ser viable, pero hostia, todo lo que puede salir mal ahí, madre mía. Además es en Canadá. ¿Vosotros pensáis que a nivel medioambiental eso lo van a permitir en Canadá con los hippies que son? O sea, para nada, eso no es imaginable. Pero bueno, esa era la idea del proyecto al principio y luego ya razonaron y dijeron oye, si vamos a hacer una underground, o sea, una mina subterránea, claro, pensad que el 80% del yacimiento está en el lago, el otro 20% sí que está fuera, ¿no? Pero la parte grande está en el lago. Un underground, oye, con un lago encima, una mina subterránea, pues tampoco es que sea lo más seguro del mundo. Ya no es que sea súper seguro minar de forma tradicional, pero hostia, con un lago encima, la inestabilidad que genera el agua, me parece un proyecto bastante arriesgado. Luego a nivel de economics, como podéis ver, bueno, los costes operativos bajísimos, a 7 dólares americanos, estando ahora el uranio en la parte baja del ciclo a 30. Como veis, los márgenes serían interesantes. Ya el all-in serían bastante más altos, pero bueno, costes operativos bastante bajos. Y ya nos iremos al CAPEX, que el CAPEX también es una brutalidad. Em, el CAPEX es 1 billón, o sea, más de 1 billón, 1.200.000 prácticamente dólares canadienses. Si nos vamos a dólares americanos, pues digamos 1 billón. O sea, es una brutalidad de CAPEX para un proyecto que, bueno, que tampoco es que motive demasiado. Luego la tasa interna de retorno, esto está calculado, como veis, a 50 dólares la libra, es de un 25%. Es realmente mediocre. O sea, yo les recomiendo que si el proyecto a unos números decentes nos da un 30% de tasa interna de retorno, de TIR o IRR, como queráis, no es un proyecto que salga muy a cuenta. Además, la acción no ha dejado de caer en bolsa por motivos justificados. De hecho, el CEO que dimitió de Fragwanda, pues bueno, lo acusaron de escándalos de acoso sexual a trabajadoras, etcétera, y que se iba por ahí con señoras con chicas de compañía. Entonces, pues bueno, no es que sea la empresa predilecta y además la directiva tampoco es que motivase demasiado a invertir. Y bueno, el proyecto, como veis, es grande, es enorme, pero no a nivel de economics, bueno, mucho capex, tasa interna de retorno, un precio que es el doble del uranio actual, mediocre también, de un 25%. Pues bueno, no motiva demasiado este proyecto, entonces no vamos a entrar mucho más. Como veis, este está descartado. Y esta era la foto que quería enseñaros. O sea, ¿vosotros creéis realmente que esto lo iban a permitir en Canadá? Yo creo que no, sinceramente. Pero bueno, vamos allá a los proyectos chulos. Y es que vamos con NextGen. Aquí, este es el proyecto más grande del mundo, ¿vale? En desarrollo. Como veis, de Indicated Mineral Resource, 256 millones de libras en 2,8 millones de toneladas, a un 4,3 de concentración de uranio, de porcentaje. O sea, esto es una brutalidad. Y el core del proyecto, que se llama Arrow, son 181 millones de libras en nada, en medio, en 0,4 millones de toneladas, al 17,85% de uranio. O sea, esto es una brutalidad increíble. Es que este proyecto es el mejor activo que vais a encontrar en el sector en desarrollo. Es una pasada. Luego de Ferret tenemos 91 millones de toneladas de libras de uranio también, en 4,8 millones de toneladas al 0,86% de uranio, que también está bastante bien. O sea, este es el mejor proyecto que hay a nivel de tamaño y de concentración. Luego el de Denison lo veremos, que también es una pasada. Y tiene más concentración que esto. Es más pequeñito, pero también es una pasada de proyecto. Pero como veis, este es la reina de los depósitos. Tiene sus qués, pero bueno. A nivel de economics, pues bueno, vamos a ir al PFS, el Profitability, que este año se esperaba el Feasibility, pero con lo del COVID seguramente lo veremos
a inicios del año que viene. Pero bueno, esto está calculado también a 50 dólares la libra de uranio. Y como veis ya, aquí después de impuestos, la TIR, la IRR, ya es de un 56%. O sea, esto ya es algo bastante más decente, ¿vale? Muchísimo más decente que el otro. El CAPEX es enorme también, es cerca de $1 billón americanos, o sea, es un CAPEX brutal, pero la producción que van a sacar de aquí, como veis, annual production, en los primeros años de la mina son 30 millones de toneladas. Recuerdo que veáis el análisis que tengo en este canal del mercado del uranio, si no lo habéis visto. Y si lo habéis visto ya, recordad que la producción anual de uranio actualmente se sitúa en 130-140 millones de libras. Esto es un golpe totalmente disruptivo en el mercado, pero es que esto es una patada en el hocico al mercado, básicamente. Porque esto entrará a producir y es una locura lo que va a causar, va a ser el caos. El grado medio, pues bueno, 3%, que es una pasada. Y bueno, como veis, pues los márgenes operativos el 90%, los costes operativos también súper bajos, el all-in será más alto, como digo, pero muchísimos más bajos. O sea, este proyecto es una pasada, básicamente. Y ahora vamos a Denison. Y como veis, aquí ya es algo más complicado. Denison es una empresa más complicada de analizar que NextGen. Y es que Denison tiene dos depósitos. En total tiene 109 millones de toneladas, digo, de libras, de pounds. Y tiene Phoenix, que es el proyecto estrella, no el flagship, con 60 millones de libras de uranio. En muy poquitas toneladas, pero en muy poquitas toneladas, en 140.000. Y el grado, como veis, a un 19,1%. Esto ya es que lo ves y te desmayas. Y bueno, y luego está Griffon, que es como veis, es más o menos del mismo tamaño, pero un grado mucho más bajo, en más toneladas, que es un depósito más mediocre, pero sigue siendo una señora depósito, un señor depósito, una pasada. Y el core de Phoenix, que esto me flipa, es una pasada. Sé que digo muchas veces que es una pasada, pero es que, hostia, es lo que es, no se me ocurre otro adjetivo. Y como veis, al 43% de uranio para 60 millones de libras. Increíble, ¿vale? Ya se me ha ocurrido otro adjetivo, increíble. Como veis, Denison mola mucho. Y Phoenix no lo van a explotar como un depósito convencional de una minería underground, sino van a hacer un ISR, un In Situ Recovery, que como sabéis, que lo explico también en el análisis del uranio, pues consiste en hacer unos pozos, inyectar una solución alcalina o ácida, depende del ambiente, y entonces sacarlos hacia arriba, recoger ese líquido con el uranio disuelto y nada, procesarlo y extraerlo. Es más seguro, el problema es que nunca se ha hecho una zabasca y ya veremos, bueno, cómo se lo toma el gobierno y tal, pero en principio todo tiene muy buena pinta, es un proyecto muy interesante. Y las economics de Phoenix, del PFS, pues bueno, son 10 años de mina, el cash cost, operating cost es bajísimo también, mucho más bajo, bueno, mucho más bajo que el de Arrow aún. El CAPEX es muchísimo más pequeñito, son solo 300 millones, digo solo, porque comparado con los billions de los otros, pues bueno, márgenes altísimos, el all-in como veis es ridículo, generaría beneficios ahora y bastantes. Y bueno, aquí el base case de UPXC, pues son 45 libras, 45, perdón, 45 dólares por libra, si no recuerdo mal. Y ya como veis, pues el pre-tax net present value es una brutalidad. Y el IRR, pues bueno, es bastante alto también, es muy alto. Además, Denison, bueno, ya lo comentaré en conclusión, se planeaba que entrase a producir en 2024. Ahora con lo del COVID y todo eso, pues se ha complicado un poquito más, ¿no? Entonces seguramente lo veremos más adelante. Luego tenemos Griffon, que como veis, pues bueno, es un depósito que la vida será más bajita, no va a producir, bueno, va a producir un poquito más, ¿no? Aquí 6 millones, aquí 7,6. Pero como veis, el CAPEX es más alto. En total sí que los proyectos de Denison pues sumarían, digamos, 1 billón de CAPEX. Pero Griffon entraría a producir más tarde, a medida que se vaya agotando Cigar Lake. Porque además tienen un mill, tienen
un mill, una joint venture con Urano, McLean Lake Mill, que tienen el 22,5%, si no recuerdo mal, que es otro activo muy interesante de Denison. Denison está mucho más diversificada, también tiene algunos yacimientos por ahí, por la región, menos significativos, pero interesantes. Y como veis, bueno, este proyecto solo entraría a producción si hubiese, bueno, el precio superase los $50. Pero bueno, los costes también están bastante bien, son muy competitivos y la tasa interna de retorno aquí sí que es mucho más baja, pero bueno, se comprende. Y bueno, a nivel de conclusión, que me gusta más y que no. Críticas que se le hacen a NextGen, por ejemplo. NextGen no tiene fecha para entrar a producir. Algunos calculan que 2028, 2029. Yo no contemplo que aguantar la acción hasta que entre a producir. De hecho, yo creo que va a haber un M&A, o sea, la van a adquirir. Es un depósito tan grande y es tan disruptivo que no me cabe en la cabeza que ninguna gran empresa, sea Cameco, sea Vale, sea yo que sé, BHP, adquiera este proyecto. Por lo tanto, yo no contemplo que NextGen lo siga todo hacia adelante y lo lleva a producción. Yo creo que lo van a vender y de hecho Cameco está prácticamente obligada a comprar a Arrow. O sea, no va a dejar una empresa ya establecida y que tiene dinero y bueno, y todo el equipo para desarrollar ese proyecto, que entre una nueva empresa en la misma región y que, oye, que te coja y sea de los productores más grandes del mundo, así, porque sí, pudiendo comprar el proyecto ellos. El problema también de Nexion es el management, que no me gusta para nada. No es que estén muy alineados con los accionistas, pero bueno, a veces compensa sacrificar eso por el proyecto tan bueno. No siempre, y no os recomiendo que lo hagáis. O sea, el management me parece en este sector de las cosas más importantes y más cruciales que hay. Pero bueno, en este caso estoy tomando ese riesgo y por eso estoy invertido yo en Nexion. Luego en Denison me encanta el proyecto de Phoenix, un ISR super low cost, un CAPEX mucho más pequeño, que este es otro de los problemas de que digamos que tendría NextGen, pero bueno, teniendo en cuenta que no creo que lo vaya a desarrollar ellos, pues no me importa. En cambio, Denison sí que creo que ellos pueden desarrollar los proyectos y no creo que a Cameco quizá le compense comprar Denison. Como veis, producirá que 7,6 millones de libras de uranio al año, que sí, que es mucho, pero oye, en comparación con lo que te va a hacer Nexion, con unas 30 millones de libras al año, que te va a destrozar el mercado, básicamente. Entonces, por eso creo que están obligados a comprarlo. En cambio, Denison, como digo, sí creo que lo van a poder llevar al mercado y muchísimo antes. Y por eso me gusta. De hecho, yo soy accionista bastante tiempo de Denison. La compré bastante bien de precio, la vendí, me pasé a, a NextGen porque iban a sacar el Prefeasibility, luego tienen ISO que está dando muy buenos resultados y quizá, pues bueno, como tiene una participación muy significativa se pueden beneficiar. Entonces, por eso hice esa rotación. Pero Denison, como digo, me encanta y no descarto más adelante vender parte de NextGen y volver a entrar en Denison, porque además lo del 1000 me parece genial. Phoenix es una pasada y Griffon lo tienen ahí para más adelante. Y como tienen el 1000, pues van a reducir bastante los costes. Por eso es muy interesante también tener Denison. Si tengo que quedarme una, como digo, yo ahora estoy en Nexian porque por el tema del feasibility y creo que es un activo super core. Pero no descarto, si se revaloriza suficiente, entrar otra vez en Denison y hacer estos cambios. Es que me parecen los dos mejores proyectos que hay ahora mismo en Canadá. Luego, como bueno, en África hay varios interesantes como Global Atomic, que también lo tenéis en análisis de inversión. Tenéis dos análisis de Global Atomic allí para verlo. Uno mío en vídeo y otro que colgaron, creo que Coronado. Muy buen análisis también. Y allí los podéis ver. Si queréis saber más sobre el uranio, también tenéis en By Podcast una entrevista que hicimos a Ángel Martín Oro, que hablamos mucho de este tema, es muy interesante. Y bueno, recomiendo que os leáis el informe que hice del mercado del uranio en ADI, que está abierto a todo el mundo. Y bueno, si os gusta este tipo de vídeos y que siga haciéndolos, ya sabéis, darle a like y os suscribís al canal para más contenido. Activar la campanita para que os notifique cuando subo un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.